una armonía. Si el toro está en punta, lógicamente tenéis que tener en cuenta que con un mínimo rasguño ya el toro hiere al caballo, con lo cual el jinete o el caballero solo puede clavar la banderilla y salir de allí corriendo. Mientras que cuando un toro está reglamentariamente despuntado, ahí sí se puede crear ese arte, dejarte llegar al toro más cerca, reunirte con él, en fin, que haya un poco esa unión de las tres voluntades. El centauro, por un lado, cuando se hace y llegan a un nivel de perfección el caballo con el jinete, que forman el centauro, y el toro por otro lado, ¿no? ¿Qué más os puedo decir? Bueno, pues hablando de la educación taurina, porque efectivamente en el rejoneo yo veo hoy día que se aplaude todo, casi todo. A mí me tocó, este pasado domingo, me tocó retransmitir por Movistar Plus en la gira de reconstrucción en Montoro, en Córdoba. No sé si lo viste, y fue una corrida matinal. Bueno, pues se aplaudía hasta que pinchaba un rejoneador y el banderillero iba a sacar el rejón porque se le había quedado clavado el rejón de muerte al toro y tal, y eso se aplaude. Cosas que no tienen sentido. ¿Y qué ocurre? Que muchas veces el adorno, si el rejoneador pone de rodillas, sienta al caballo o lo pone de pie, muchas veces se aplaude mucho más que la forma de cómo el rejoneador lleva ese caballo hacia el toro, que es lo que realmente tiene valor. Porque en el rejoneo lo difícil es, para el caballo, lo más complicado es soportar la presencia del toro. Es decir, que esté frente a frente y ahí, tanto en las cercanías como si está a media o a larga distancia, que vaya galopando y que haga la suerte con torería, bien haciendo una batida hacia el pitón contrario o bien cuarteando un poco como si fuera un capote o una muleta, pero eso es lo importante de verdad. Cómo lleva el rejoneador el caballo hacia el toro, cómo clava, es decir, primero, cómo hace la suerte, la suerte hay que crearla, cómo se ejecuta la suerte, cómo queda también colocada la banderilla y cómo se remata la suerte. Porque la suerte siempre hay que rematarla. Por ejemplo, cuando un toro está en las tablas y el rejoneador está en el filo de las tablas, que se clava lo que se llama en términos taurinos al sesgo, si el rejoneador va a clavar con el toro pegado a las tablas, el toro se arranca, el rejoneador clava. Para rematar correctamente la suerte, el rejoneador debe de darle la vuelta entre el toro y las tablas, para adornarse. Eso es lo que realmente tiene mérito. ¿Qué diferencia hay entre el rejoneo de antes? Y de antes me refiero a hace 25 o 30 años, no más, al de hoy día. Pues que antes fundamentalmente se realizaba la lidia en los medios. Hoy día casi todo es en la raya de picadores o por el filo de las tablas. ¿Por qué motivo? Pues porque Joan Moura en los años 80 trajo un modo de rejoneo que es el toreo a dos pistas, como sabéis. Que es ese rejoneo que es muy vistoso, que va toreando con la grupa del caballo. Eso hizo de que la lidia de muchos de los toros se hagan ahora por el filo de las tablas, puesto que ese concepto de alguna forma lo copia después Pablo Hermoso de Mendoza y lo populariza con el caballo cagancho. Para mí realmente no tiene tanto mérito. Torear con la cola del caballo es fácil. De hecho, cualquiera que esté en el campo se le arranca un toro, tal. Torear con la grupa es fácil. Lo difícil es poner el caballo de frente y que vaya hacia el toro y ver cómo va y cómo hace esa suerte. Eso es lo realmente complicado. Por eso en Portugal valoran tanto el rejoneo. Allí en Portugal, un rejoneador a lo mejor en campo pequeño, en Lisboa, hace la faena completa con 3 caballos. Porque muchas veces un caballo que sacas de primera, cuando clavas una primera o segunda banderilla, después hay caballos que se atraviesan, que se llaman. Es decir, caballos que a lo mejor adquieren algún vicio, no van igual. Lo difícil es verlo cuando tiene que poner la quinta o sexta banderilla. Y después también es muy importante la lidia. El rejoneador tiene que corregirle los defectos al toro. Lógicamente, ser lidiador. Antes el toro se movía mucho, era un toro con mucha emoción. Tenían que poner hasta 3 rejones de castigo. Hoy día
con un rejón de castigo en muchos de los casos ya cambian al toro. Un toro más parado. Es un toro que ya en el último tercio, en las cortas, por desgracia, prácticamente está, como dicen en México, está agarrado al piso. Entonces eso no beneficia al espectáculo, ¿no? Entonces la emoción nunca se puede perder en el rejoneo. Y otra cosa importante que no se debe perder en ningún caso para que esto siga vivo es la competencia. Hoy día hay dos máximas figuras que son Pablo Hermoso Mendoza y Diego Ventura. Y desgraciadamente, pues pues no sé, rencillas o disconformidad en los despachos, cada uno hace la guerra por su cuenta. Uno contrata una serie de corridas y torea con sus rejoneadores y el otro igual, ¿no? En el caso de Diego Ventura, él, por ejemplo, es un rejoneador que teniendo un palmarés impresionante, no recuerdo el número de puertas grandes en Madrid, pero empató al Viti, ¿no? El año pasado, creo. No sé si son 17 o 18 puertas grandes en Madrid. Es impresionante el palmarés. Que no pueda entrar en carteles con Pablo Hermoso o que no haya debutado en Pamplona, que solo tenga una corrida en Bilbao, que no haya toreado prácticamente en Logroño, feudos donde manda Pablo Hermoso de Mendoza. Bueno, pues un poco en resumen, más o menos, hoy día es verdad que se rejonea mejor que nunca. No lo sé, hoy día se torea mejor que nunca, según, es que ha evolucionado más, lógicamente sí, se han acortado las distancias y el rejoneo se ha perfeccionado mucho. Ahora que este rejoneo, ¿a qué rejoneo le doy más valor? ¿Al de los 4 jinetes o al rejoneo actual? Yo, bajo mi punto de vista, al de los 4 jinetes. ¿Por qué? Porque era un rejoneo de más emoción, había competencia en la plaza, el toro estaba despuntado, no se le cortaba tanto como hoy día, era un toro que se movía más, no sé, son épocas, entiendo que son épocas, pero de ahí que la época esa de los 4 jinetes de la apoteosis pues, fuera tan importante y gracias a ello pues se ha mantenido el rejoneo hoy día en muchas ferias. No sé si tenéis cualquier cuestión, si queréis que comentemos algo, estoy a vuestra disposición. Yo quería preguntar un par de cosas. Adelante, adelante. Sí, vamos a ver. Bueno, lo primero, darte la enhorabuena y darte las gracias porque es un lujo poder contar con una persona como tú para oír hablar de algo que para mí es infinitamente más complejo que el toreo a pie. Y bueno, quizá también sé menos de ello, por eso me apasiona escuchar una exposición como la tuya. Yo quería preguntarte dos cosas. Lo primero, ¿podrías explicarnos? Oigo yo muchas veces cuando hay una corrida de rejones gente que critica y gente que está a favor de clavar, como has dicho tú antes, a la grupa o clavar al estribo. ¿Qué diferencias hay? ¿En qué consiste la técnica? ¿Qué es lo más adecuado? ¿Qué es lo que tiene más mérito? Pues mira, lógicamente lo que tiene más mérito es clavar al estribo, que el toro te llegue justo en la reunión cerca tuya para clavar de arriba hacia abajo y justo aquí en el estribo. ¿Por qué es un defecto o está mal clavar a la grupa? Porque clavar a la grupa es relativamente fácil, porque el caballo prácticamente hay veces que no pasa por delante del toro. Tú, si clavas al estribo, tienes que echar el caballo de frente y el caballo se tiene que quitar, tiene que tener lo que se llama la intuición torera. El caballo tiene que hacer algún gesto torero para que llegue ese momento de la reunión y tú claves. Pero sin embargo a la grupa, tú estás, por ejemplo, en círculo, se te arranca el toro y clavas a la grupa. Prácticamente el caballo no ha pasado por delante del toro. O sea, no hay. Entonces, claro, lógicamente no puede tener el mismo mérito ni igual valor. Muy bien, fenomenal, muchas gracias. Y la otra cuestión es, ¿por qué los rejoneadores y por qué en el arte del rejoneo hay encastes que se prefieren, en concreto todo lo que viene de Murube, Domé, lo de Borquez, es muy querido por todos los rejoneadores?
¿Por qué? Yo supongo que porque es un toro como más aplomado, es un toro que a su vez también corre, pero que es menos bronco, menos fiero en cuanto a su comportamiento, ¿no? Quizá esa sea la explicación, ¿o qué explicación me das tú? Sí, mira, hoy día el rejoneo de hoy día requiere, sobre todo para el rejoneo tal y como está diseñado, por así decirlo, la faena, con esos galopes a 2 pistas, los caballos que tú sabes que el toro va ahí detrás de la cola y a lo mejor le da hasta la vuelta entera al ruedo, necesita un toro que tenga un galope homogéneo. Es decir, que tenga un ritmo, que ese ritmo no sea pegando oleadas, no sea pegando arrancadas, tiene que tener un galope, pues eso, que tenga con un tranco y un son especial y que sea continuo, Entonces el toro de encaste Murube tiene ese galope, tiene ese tranco, con lo cual es el que más se adapta al rejoneo actual, el más apropiado. Eso no quita para que haya algunos rejoneadores que hayan hecho apuestas por otros encastes, ¿no? A mí el otro día me tocó televisar en Arles el mano a mano a Antonio Ferrera, Diego Ventura, y Diego Ventura se llevó un toro de Prieto de la Cal, de Veragua. ¿Qué pasó? Que se llevó, porque Ferrera iba con uno de la Quinta y 2 de Salduendo, creo. Y Diego Ventura iba con uno de Prieto de la Cal y 2 de los Espartales. Entonces, los espartales, pues, tipo los del Capea y demás, galopadores y con ese ritmo homogéneo que te permite, bueno, pues, realizar la faena como tú quieres. Y el de Prieto de la Cal salió con muchísimo gas, mucha fuerza, tal, de primera, salió que se quería comer aquello y después el animal se paró, estaba allí quieto en el ruedo. ¿Qué ocurre? Que desluce mucho al rejoneador. Eso no quita que haya otro tipo de toros que a lo mejor, o otros encastes que se puedan adaptar también, ¿no? Eso también quizá daría la explicación en tu familia que tenéis ganadería. La idea que yo tengo es que era de procedencia Contreras. Sí, ¿No? Y exactamente. claro, un toro de Contreras, dadas las características del rejoneo actual, pues probablemente no sería el más adecuado. La explicación que podría tener que vosotros tuvierais Contreras es porque era un toro que en aquella otra época más antigua del rejoneo podía valer. ¿Guarda relación con vuestra condición de rejoneadores que en aquella época tuvierais Contreras? Y dicho de otra manera, si ahora criaseis toros, ¿os gustaría tenerlos de encaste Murube mejor que Contreras? Esta pregunta tiene veneno. Bueno, te cuento, nosotros hemos tenido el encaste Contreras cuando lo adquiere la familia, no se adquiere para uso del rejoneo, porque prácticamente nosotros no lidiábamos todo a pie. La primera faena importante de Curro Romero en Sevilla, después de tomar la alternativa en Valencia, en el 59 fue un toro nuestro de Peralta. Después hay un mano a mano de Paco Camino y Ordóñez en Valencia, que mi tío Ángel da la vuelta al ruedo de ganadero con ellos dos. Se compra todo para lidia a pie. Lo que pasa es que nosotros teníamos mi padre y mi tío la cuadra de caballos y los caballos había que ejercitarlos. Y entonces, claro, en casa había costumbre de torearlos a pie cuando el torero había terminado, si había algún caballo nuevo o tal, pues se rejoneaba la vaca, ¿no? Se les daba una vuelta y bueno, se les iba enseñando el sitio. Después, en el año 71, sí se compra o en el 73, el hierro de viento verde. Y ese era de Murube y ese sí se compra un poco más enfocado al rejoneo. Pero cuando se compra Peralta era un poco porque gustaba la sangre, era un toro bravo y era un toro que entonces tenía cartel entre las figuras, tenía poca cara, pero sí era un toro que, bueno, que los toreros eran muy partidarios de ese encaste y de ahí que se comprara esa sangre. Rafael, Sí. yo quería preguntarte sobre el caballo. O sea, a mí lo que me llama la atención de todo este arte es que dependes del animal, casi al 100%. Entonces yo te quería hacer una serie de preguntas
porque, o sea, tú has hablado de las fases del rejoneo y evidentemente los que estamos sentados ahí en el tendido, pues vemos que cada caballo tiene unas características distintas. Javier, ya como buen profesional que es, pues te ha apuntado el tema del toro, pero yo me voy por el tema del caballo. Del caballo en el sentido de, primero, el sexo del caballo. Yo veo que las jacas, o sea, yo veo que cada parte de la lidia, pues en unos momentos pues es de un sexo y otros momentos puede ser de otro. No digo que sea, digo que puede ser de otro. O sea, que hicieras algún comentario sobre las características del caballo, si es que siempre son, entiendo que hay veces que son hembras, ¿no? El tema de cuánto cuesta un caballo de rejoneo, los grandes números, porque siempre me llama la atención que educar a un caballo de rejoneo debe llevar, no lo sé, pero mínimo pues 4 o 5 años, ¿no? Para tenerlo, es decir, que para ser rejoneador hay que tener unos activos iniciales que no tiene que tener el torero de a pie, ¿no? Y entonces, si nos podías explicar un poco más esos aspectos del caballo como elemento clave del rejoneo. Y luego iremos a otras sugerencias con nuestros compañeros. De preguntas, me refiero. Gracias. Bueno, pues cuando me refiero a jaca, en Andalucía la jaca se entiende el macho capado. Las jacas son machos capados. Las hembras algún rejoneador puede llevar... Las hembras sirven igual que los machos para el rejoneo. El único hándicap que tiene es los viajes en el camión. Lógicamente, al ir caballos que están enteros con las yeguas, es complicado combinarlos, aunque hoy día hay cajones independientes y tal, pero después los bajas del camión, la yegua tiene que estar por un lado, los caballos amarrados a otro lado, y entonces tienes que organizar un poco aquello para que esté más o menos los caballos tranquilos antes de salir al ruedo, ¿no? Hoy día, lógicamente, Diego Ventura lleva una yegua, la yegua campina, para parar. Hay varios, mi padre y mi tío también han tenido yeguas mexicanas, coqueta, madrugada, son nombres de yeguas que han estado rejoneando en nuestra casa. Pero tiene ese hándicap. En cuanto al adiestramiento, antiguamente, enseñar un caballo de rejoneo, para que saliera al ruedo tenía que tener 6 o 7 años, porque se empezaba a domar con 4, primero entre que lo domas y adquiere el caballo lo que se llama una equitación de base, el paso, el trote, el galope, que el caballo vaya reunido y tal, y ahora empieza a ponerlo a rejonear. Y ahora enséñale un aire de alta escuela, que haga el paso español, o que haga el passage, que haga... Entonces, hoy día, lógicamente, se ha adelantado todo mucho más. Y hay rejoneadores que han sacado caballos con 4 años, que a veces casi es una barbaridad, pero bueno, porque al final es como un chaval de 15, 16 años que lo pones delante de un toro, ¿no? El caballo también necesita su tiempo y su maduración. Pero bueno, es verdad que lógicamente el toro de hoy pues también te lo permite y se ha llegado, como hablábamos antes, a un nivel de perfeccionamiento tal que se rejonea con caballos muy jóvenes. ¿Cuánto puede costar un caballo de rejoneo? Bueno, esa pregunta tiene difícil respuesta. ¿Por qué motivo? Un caballo de rejoneo tiene muchas variables. Es decir, hay rejoneadores que han empezado toreando con caballos ya viejos, caballos que están un poco, que vienen ya de vuelta, que son veteranos, que son caballos profesores. Tienen ya un sitio y que le enseñan a esos rejoneadores y con ellos aprenden. Ese tipo de caballo es un caballo de un presupuesto, digamos, más o menos asequible. Después hay otro tipo de caballos que a lo mejor son caballos que están iniciados en rejoneo. Es que es como todo, es como si te vas a coches de alta gama o a un Seat Panda, ¿no? O a un 4L. Pues te puedes ir en el rejoneo, hombre, hay rejoneadores que Ginés Cartagena con cualquier caballo tenía tal facilidad que cualquier caballo lo ponía a torear. A lo mejor era un caballo que llevaba un hombre por medio del campo para hacer una faena agrícola y le había gustado, lo compraba y lo ponía a rejonear. Con lo cual ese presupuesto... Ahora, caballos top de rejoneo, pues lógicamente ahí el presupuesto es
Bueno, algunos no están a la venta y después hay un mercado que se pueden mover caballos, que te digo, hombre, anteriormente, ¿no? Caballos entre, no sé, 20 o 30.000 euros actuales, 5 millones de pesetas, hasta caballos que se pueden vender incluso en 200.000 euros, 150.000 euros, 120.000 euros. El caballo dólar de Diego Ventura se lo compra Ruiz Fernández, rejoneador portugués, pues se lo compró en, no sé si fue en 100.000 o 120.000 o por ahí, y era íntimo amigo suyo. Entonces, claro, depende un poco de las características del caballo, la edad, el momento que tenga el caballo, si es un caballo estrella. Es como, no puede valer lo mismo Messi o Ronaldo que un jugador de primera de otro rango, ¿no? Que sea un defensa de otro equipo inferior, por decirte. Todo depende ya de la categoría del caballo, igual que no es el mismo el caché de una gran figura como puede ser el Juli o Morante, que un caché de otro torero que a lo mejor pues lleva poco tiempo en el circuito. Rafael, Sí, enhorabuena por el programa este que nos has dado. Y yo te quiero preguntar una cosa. Tú has rejoneado alguna vez, ¿no? sí, verás, yo soy aficionado práctico al rejoneo. Pues, ¿qué sientes tú, personalmente tú, cuando has puesto un par de banderillas y te has quedado a gusto? Hombre, no solo el par de banderillas, sino simplemente el hecho de que si vas montando un caballo que lo tienes puesto y pase allí cerca del animal, de una vaca brava, en el campo, en un tentadero y eso, pues no sé, es un poco como el que torea también a pie, ¿no? Es una, una emoción un poco indescriptible porque es, no sé cómo explicarlo, porque es que es algo que, claro, como es tan complicado reunir tres voluntades, el caballo, el hombre, el toro, o en el campo en un tentadero y tal, y tú esa conjunción y tal, pues es un poco, no sé, algo, yo diría que algo casi mágico, ¿no? Sí, Magia. Bien. gracias. Hola, Rafael, muchas gracias. Es una charla interesantísima, como esperábamos. Yo te quería preguntar dos cosas. Una, hay un gesto del rejoneador cuando tira la brida y va con las dos banderillas y esto. ¿Cómo es posible que el caballo le obedezca? ¿Está entrenado? Es muy espectacular, ¿no? Esa es una pregunta y luego te pregunto otra. Bueno, lo que se llama el torear sin cabezada o rejoneo sin cabezada. Es una práctica que, claro, a Diego Ventura se le ha criticado mucho porque decían que él no lo había inventado. Lógicamente, él no lo había inventado porque es muy antigua. Ya había otros rejoneadores que la practicaban. Lo único que Diego Ventura sí es verdad que le ha dado una vuelta de tuerca. ¿Por qué? Porque antiguamente se practicaba que se ponía el toro un poco, digamos, en la segunda raya y el rejoneador pasaba entre las tablas y el toro, con lo cual nada más que tenía que reunir los palos casi, encararse y clavar. Diego Ventura, ¿qué vuelta de tuerca le ha dado esto? Que el hombre para el caballo delante del toro, le anda para atrás, le anda para adelante, y ahora cuando él quiere lo echa de frente y se va al pitón contrario y clava en todo lo alto, ¿no? Ahora saca un caballo nuevo que se llama Capote, que tiene una particularidad mayor. ¿Qué es lo que hace este caballo? El caballo dólar clavaba y se iba al público. Este caballo tiene la particularidad de que cuando clava se dobla y espera que venga otra vez el toro para adornarse, con lo cual ya es mucho más difícil. Estos son horas y horas de entrenamiento, o sea, no te puedes imaginar, porque tú imagínate lo que sería simplemente galopar con un caballo sin cabezada por medio del campo o en un picadero y tú dominarlo, a dar el salto y meterlo en una plaza con un toro enfrente, a unos metros, teniendo que clavar, dejar unas banderillas encima de ese toro. Eso tiene un mérito tremendo de horas, de sacrificio, de esfuerzo
y de talento, porque hay que saber poner el caballo y poner el caballo que te valga, y en fin, es muy complicado. Sí. Y la otra pregunta es, ¿qué países, aparte de Portugal, por supuesto, qué países tiene aceptación el rejoneo, más aceptación del rejoneo? En Francia en particular tenemos una rejoneadora famosa, ¿no? Francesa. Sí. El rejoneo, en los 8 países taurinos hay rejoneadores. Hay rejoneadores en Venezuela, hay rejoneadores en Colombia, los ha habido. En México hay mucha tradición. Unos visten a la usanza nuestra de Andalucía, con el traje español, campero. Otros visten a la Federica, a la usanza de Portugal, como Pedro Luceiro, Gastón Santos, etc. Y después en Francia hay afición también, ha habido rejoneadores y rejoneadoras también. Y Portugal, que es un poco quizá el gran referente en cuanto a rejoneo, y los que han sabido seleccionar con mayor acierto el caballo de rejoneo actual. Pues las grandes líneas de los caballos toreros, en su gran mayoría, vienen todas de allí, de Portugal. Y hay mucha tradición de padres a hijos, de dinastías y de generaciones. Porque como habíamos hablado al principio, mientras aquí se corta el rejoneo y lo recupera Antonio Cañero, allí el rejoneo siempre ha estado por encima del toreo a pie. Allí hay un par de plazas como Campo Pequeño, que hace un par de corridas al año, y Moita, que es la plaza donde se torea a pie por excelencia en Portugal. El resto de plazas todos son festejos a caballo, de caballeros rejoneadores, con lo cual la tradición que hay allí es muy importante. Yo quería preguntar otra cuestión sobre el caballo ahora. El caballo español, la idea que yo tengo es que se ha seleccionado en estos últimos 40 años hacia unos valores más estéticos, ¿no? Y ha perdido alguna funcionalidad, a diferencia del caballo portugués, que teniendo el mismo origen, ellos han buscado, han seleccionado y han conseguido encontrar un caballo más funcional. Pero en el rejoneo, ver caballos de pura raza española o lusitanos puros no es muy común. Supongo que, claro, el cruce le dará unas características que le hagan más interesante. ¿O es que esa selección hacia la belleza del caballo español le ha hecho perder las características que pudo tener hace 150 años, 200 años? Sí, lógicamente. Pues mira, es un tema que me apasiona mucho y que como criadores en nuestra casa, que hemos sido criadores de caballos españoles, que lo mantenemos, anteriormente hemos criado lusitanos puntualmente y caballos de deporte español, pues me he preocupado por indagar en este asunto. El caballo de pura raza española es la raza madre en Portugal. Los portugueses se han servido del caballo, sobre todo, había un señor Ruiz de Andrade, que era un tratadista, crea en Elvas una ganadería que era una ganadería de raza andaluza, con caballos cartujanos, comprados fundamentalmente en la Cartuja de Jerez, como el Príncipe Octavo, que después era abuelo de otros grandes caballos como Opus 72, Neptuno, Nilo, Novillero, de donde vienen las grandes figuras del rejoneo actual. Y este señor hizo una ganadería de caballos españoles en Portugal, y muchos ganaderos españoles, muchos ganaderos de Portugal, compraban en España para que el caballo de ellos, el caballo ibérico de ellos, darle esas características de caballo ibérico. Pero ¿qué ha ocurrido? ¿Cuál es la diferencia entre el libro del PSL, pura sangre lusitano, y el PRE, pura raza española? Que el libro nuestro lleva cerrado más de 100 años. Nosotros no podemos refrescar con sangre de fuera, como sí lo permiten los libros de registro Stuttbook centroeuropeos, como el hannoveriano, Oldenburg, Hannover, donde tú, por ejemplo, si pones un hannoveriano o un Westfalia, te lo permiten registrar en el libro Oldenburg, si la madre viene de esa raza, etc. En Portugal el libro ha estado abierto hasta el 60 y tantos, con lo cual ellos han jugado mucho.
Y entonces se traían caballos de Jerez, caballos de aquí, de Andalucía, y entonces se lo ponían a sus yeguas, y de ahí han ido sacando su caballo. ¿Qué diferencia efectivamente hay con respecto a los ganaderos de Portugal con los actuales de España? Que en Portugal los ganaderos son jinetes, montan a caballo y prueban sus caballos. Aquí en España, con el boom inmobiliario, esto es como todo. Se puso de moda, igual que ser ganadero de Bravo, había que tener una ganadería, era como un título nobiliario. Yo tengo una yeguada de caballos españoles. Y el hombre es que no tenía ni idea de caballos, pero ya aquello le daba un cierto renombre, ¿no? Entonces, ha pasado que han empezado a criar unos caballos pues fuera de tipo, unos caballos de muchísima belleza, eso sí es verdad, pero efectivamente hemos perdido funcionalidad. Yo, por ejemplo, hace 2 semanas ha sido el Campeonato del Mundo del Pura Raza Española aquí en Sevilla, SICAP, que se ha celebrado a puertas cerradas y se ha televisado online, y nosotros, mi familia, hemos quedado campeones con 2 caballos, uno en alta escuela y otro en equitación de trabajo. Y nuestra línea de selección va un poco en ese criterio, ¿no? Del caballo que sea útil, que sea funcional, lógicamente que mantenga su belleza, pero es que lo que no puede ser es criar un caballo para pasarle un cepillo por encima para verlo trotar en una pista. Entonces esa es un poco la diferencia entre el español y el lusitano. Rafael, oye, muy, muy interesante. La verdad que es un tema que tiene muchas aristas desde el punto de vista del arte que despliega. Oye, has hablado de 3 partes del rejoneo. Yo creo que has hablado de la terna de salida. No sé si se emplea la palabra terna. No, terna Tercio. no, ¿eh? Tercio. Tercio, perdón. Tercio de salida. Luego banderillas y luego rejón de muerte, ¿no? Sí, último tercio. Sí. Entonces, oye, cuéntanos los mínimos que el purismo en el rejoneo, o sea, el caballero tiene que cumplir. Es decir, en la salida, lo que es en la salida, ¿qué tiene que hacer desde el punto de vista purista? Otra cosa que luego lo adorne, y luego cada una de ellas, tanto en banderillas como en rejón. Si nos puedes hacer brevemente, porque estás sentado allí y no estás muy convencido o sea, no tienes criterio para valorar lo que está haciendo el caballero en ese momento, ¿no? Pues mira, en el tercio de salida yo ¿a qué le doy valor? Primero, el rejonador se tiene que doblar con el toro, se puede doblar de 2 formas. Bien en círculo a lo largo, porque muchas veces el toro en línea recta corre más que el caballo, con lo cual si das un círculo muy abierto, también tiene mucho mérito. Tú tienes que parar al toro bien en un círculo abierto o bien doblándote con él. Poco a poco te vas doblando con él. Normalmente se dobla por el lado izquierdo, ya que como en el toreo a pie, los toros tienen una toreabilidad, una bravura por cada pitón. Si tienes 60 pases por el lado izquierdo y 60 por el lado derecho, por poner un número, en el toreo a caballo igual, ¿no? Entonces, si toda la lidia fuera hacia el lado derecho, llegaría a un punto que el animal empiezan a adquirir vicio, el toro tapan las salidas, se ponen por delante, entonces se para siempre hacia el lado izquierdo. Bien en círculos grandes o en círculos pequeños, el caballo no proteste, que esté pegado al toro y que lo vaya encelando, que logre pararlo. Después que a la hora de clavar el rejón de castigo, intentar perfilarse lo más de frente posible, cuarteando al toro, clavar en lo alto y después con la bandera del rejón ir haciéndolo un poco, lidiándolo hasta dejarlo ya ahormado, que el toro se quede templado y en los medios. Las suertes de banderilla, es que ya ahí es donde, digamos, hay más tipos de variables, puesto que hay mucha diversidad de suertes. Pero bueno, para que fuera el rejoneo puro como tal, el toro, echar el caballo de frente, hacer la suerte, dejarte ver despacio, no abusar en carreras y echar el caballo de frente, y cuando venga el toro, pues que el caballo se arquee, vaya, digamos, hecho un arco, y que el rejonador clave al estribo. Y a la salida de ese par, pues tratar de adornarse, parar el caballo, que el caballo se vea la doma, la sumisión, que pueda ir relajado o hacerle un aire de alta escuela y adornarte con él.
Si el caballo es de quiebro, lógicamente, mientras hagas el quiebro más cerca del toro, más mérito tiene. Hay rejoneadores que quiebran a más metros de distancia y ahí se produce lo que hemos hablado antes. Al quebrar y quitar el caballo, quiebras a muchos metros y al final clavas a la grupa. Mientras más cerca quiebres, mejor, lógicamente, ¿no? Y te deje llegar más el toro. Después, en el último tercio, bueno, pues es las banderillas cortas o la suerte de la rosa. Pues ahí tiene que ser muy vibrante porque ya tienes que llegar mucho al público para tratar de que la faena no se enfríe y si aquello ha ido bien, mantener el nivel. Entonces, tratar de clavar las 3 rosas de forma continuada, bien al violín, como las clavan hoy día, muchos hoy día, ahora, o bien, a mí me gusta más en círculo, caracoleando, pues igual que el toro, que el caballo siempre le dé los pechos al toro. El caballo vaya dándole los pechos al toro de frente. Y después se quite y eso, hecho un arco, clave una, un círculo, clave la segunda, otro círculo y clave la tercera. Y la suerte suprema, una cosa que yo estoy diciendo ahora en la televisión, que la verdad es que se había convertido en una costumbre feísima. Y ya el otro día vamos, eso que dicen que los periodistas tienen mucha fuerza, yo no soy periodista, pero lo he dicho 2 o 3 veces en la tele y digo, coño, parece que están haciendo caso. Que es que se había tomado la costumbre, como el toro ya hoy día se queda parado, de que empiezan a dar vueltas con el rejón arriba. A ver cuándo le clavo el rejón. Y venga a dar vueltas, y venga a dar vueltas. Mire usted, la suerte suprema en el rejoneo, usted tiene que entrar como entra a pie. Y si usted pincha, vuelve a entrar otra vez. Es decir, usted pone el caballo de frente al toro, lo pone un poco para clavar. Y usted echa el caballo a que se choque con el toro encima. Y intenta usted meter el rejón de muerte, que usted pincha. Tiene que volver a intentarlo otra vez, segundo intento. Ahora ir dando vueltas y dando vueltas, porque al final eso merma el espectáculo. Es un toro moribundo y un señor con un rejón ahí arriba, esperando para ver cuándo le clava, no es un espectáculo de igual a igual. Entonces, yo creo, por lo menos bajo mi punto de vista, así un poco por encima, ¿no? Es como se debe hacer el rejón. Gracias, interesante. Rafael, te quería preguntar una cosa. ¿Cómo ves el rejoneo en términos de cantera? ¿Hay chavales interesados que están aprendiendo? ¿Tenemos futuro de rejoneadores? Pues mira, hay chavales con muchísima ilusión y con un interés bárbaro en rejonear, pero al final se estrellan contra un sistema que les es inviable, no les dan sitio. Ahí pasa un poco como con los novilleros. Se encuentran con una falta de oportunidades que al final, a la larga, muchos terminan desistiendo, porque es que es muy complicado poder entrar en una feria importante con figuras y tal. Hoy día, tal como está esto, es que ten en cuenta que ya los grandes rejoneadores lo apoderan las grandes casas. Pablo Hermoso Mendoza y su hijo los chopera. Diego Ventura, bueno, ahora está con un apoderado independiente, pero es máxima figura y manda en esto. Lea Vicente, Simón Casas. Bueno, y al final, ¿qué ocurre con esto? Que los carteles, si hay una de rejones, pues claro, que entre un chaval nuevo es muy complicado. Y si hay, entonces, hay muchos que están ahí que lo ves con cualidad y tal, y yo tengo amistad con algunos de ellos, y los sigues y tal, y algunos que de años para acá, pues, como los novilleros, ¿no? Al final, pues, se han aburrido y se han tenido que dedicar, pues, a la doma clásica, o a domar caballos, o a esto, porque es muy difícil. Es un mundo que, claro, ten en cuenta que hoy día, bueno, o hasta hace 3 o 4 años, antes de la pandemia y tal, la media del rejoneo, el número 1 toreaba a 38-40, pero la media estaba en 20, 25, 18 tardes. Entonces, claro, Andy Cartagena, Leonardo Hernández, Sergio Galán, hay otra serie de figuras que ya están ahí consolidadas, que cuando toreaban antes 60, 80 tardes, ahora torean 25, o han estado toreando esas cifras. Y que entre un chaval ahora nuevo ahí a meter cabeza,
es muy difícil. El sistema está diseñado de una forma que, desgraciadamente, lo tienen complicado. Dicho esto, no quita que a lo mejor salga alguien que a lo mejor lo pongan en una plaza de segunda o tal y sea un boom y de ahí pueda dar el salto, pero que está bastante complicado. Otra cosa quería preguntarte. Ya has empezado hablando de Joselito y bueno, ahora que estamos quizá acabando, Juan Belmonte cuando rejoneó en su segunda época de torero, él aportó, fue muy innovador como torero a pie. Como rejoneador, ¿tienes alguna referencia? ¿Innovó en algún sentido? ¿Aportó algo? Y luego me gustaría, después de contestar esa pregunta en concreto, si ha habido más casos de toreros de a pie que hayan acabado toreando a caballo, ¿se les nota algo? ¿Tienen alguna característica especial? Pues mira, ahora mismo se me vienen a la cabeza 4 grandes nombres del toreo a pie que han terminado su carrera en el rejoneo. Uno fue Pepe el Algabeño. Este fue el primero que sacó un palo de garrocha al ruedo. Bueno, era un rejoneo muy arcaico, ¿no? De la época de Cañero. Juan Belmonte yo creo que rejoneó más por hobby. Realmente no, yo, que me haya llegado a mí la información, no tengo ningún dato de ninguna aportación a destacar en el rejoneo de Belmonte, no así, lógicamente, en el toreo a pie, ¿no? Que fue un revolucionario. Pero yo creo que fue un poco más por distracción y toreaba por hobby y tal, en el caso de Belmonte. Después hubo un torero que fue Carlos Arruza, mexicano, que muchos recordaréis, compañero Manolete, que, bueno, fue un rejoneador relativamente a destacar y claro, pasaba con él una cosa, que es la que os iba a comentar, que como había muchos rejoneadores que eran ganaderos también, Fermín Borque, Álvaro Domé, mi padre, mi tío, el conde de San Remi. Entonces les gustaba, después de la faena, era costumbre, yo tengo publicado un artículo que se llama Retorno a la Génesis entre el torero y el centauro, donde recuerdo cuando los rejoneadores echaban pie a tierra, porque es que era muy bonito porque a veces pinchaban el toro y, por ejemplo, mi padre, que a él le gustaba torear a pie en los tentaderos, o Álvaro Domé, o el mismo Fermín Borque, pues a lo mejor echaban pie a tierra, el toro todavía estaba vivo y tenía brío. Pedían una muleta y la espada de matar, le pegaban 10-15 muletazos y si el toro a lo mejor le iban a perder la oreja, pues si le mataba por arriba, pues le cortaba 1 o 2 orejas. Entonces eso era muy bonito, ¿no? Ver los rejoneadores torear a pie. ¿Y qué pasó con Carlos Arruza? Como era matador de toros y habría carteles, en algunos carteles en México y en tal, y aquí también, pues claro, ¿él qué hacía? Dice, si yo a caballo ando por allí tal y cual y esto, y pincho, me echo pie a tierra, aquí le formo un lío. Claro, los compañeros dijeron, los que iban a pie, dicen, nosotros con el toro en punta, con el toro despuntado aquí, viene a cortarle las orejas, aquí, entonces tomaron una determinación en el reglamento, que creo que fue que no se podía echar a pie a tierra hasta después del segundo o tercer pinchazo. Ese fue un caso curioso, Carlos Arruza. Y después Paco Ojeda, que Paco Ojeda, hombre, ha llegado a rejonear más de 100 tardes una temporada. O sea, Paco Ojeda ha sido como, igual que a pie, muy espectacular y la característica yo creo, es el conocimiento de los terrenos. Al final, el ser torero a pie te da un conocimiento de los terrenos y de la lidia, de cómo se comporta el toro, y eso adquieres ahí una serie de pautas a la hora de saber por dónde tienes que echar el caballo, ¿no? Si el toro hay que sacarlo para afuera, si es un toro más a lidiar en los medios, si es un toro más, si marcan más las querencias, etcétera. Entonces, bueno, uno que me consta de que en cualquier momento lo que pasa es que también el reglamento actual, que tenían ahí una idea muy bonita, Diego Ventura y el Juli, porque el Juli rejoneó el Festival de la Puebla del Río, y la verdad que Julián es un caballista excepcional, le anda muy fácil, tanto en el acoso y derribo con la garrocha como hay un reportaje que si
vamos, lo ponéis en internet, que en la Puebla del Río se hizo un festival que, lo que se cambiaron los papeles, ¿no? Toreó Diego Ventura a pie y los rejoneadores a caballo. Salió Talavante, el Juli, Morante de la Puebla, el Fandi, estuvieron entrenando en mi casa. Y el Juli, la verdad que es que estaba al nivel de Pablo Hermoso, de Diego Ventura. El tío con, no sé, esto que lo dices tú, macho, este tío es un superdotado del caballo y del toro, ¿no? Y entonces tenían una idea, Diego Ventura y el Juli, que en ronda querían hacer como una goyesca y toreaban a pie y toreaban a caballo, los dos. Ventura toreaba algo a pie y Juli, pero le exigían, porque hoy día sabes que, como los novilleros, ¿no? Si tomas la alternativa para matar un toro en una plaza, te requieren 25 novilladas picadas, ¿no? Ser matador de toros. Pues al Juli le exigían, mire usted, si usted quiere rejonear, aquí tiene que tener toreado antes una serie de festejos. Cosa que, hombre, que en esos aspectos que es a favor del espectáculo, pues yo creo que debían de abrir la mano, porque una cosa así, la verdad que sería muy, muy interesante verlo. Oye, una cosa que a mí me encanta cuando las pocas veces que o bien he ido a una corrida de rejoneo o bien había un rejoneador en la corrida, es ver luego a la salida esos caballos, ese bueno, camión, ¿no? Porque yo creo que son camiones especiales donde llevan los caballos, esos cuidadores, es decir, lo que siempre me ha llamado la atención es que, así, lo que he dicho antes, así como el toreo, pues es el arte de torear, yo creo que el rejoneo, aparte del arte de torear, es un proyecto empresarial. Es decir, ahí tú ves un despliegue de medios, por eso te preguntaba lo del caballo, cuánto tardaban en tener un caballo, que además no hay ninguna garantía, por mucho que tú compres un caballo, no hay ninguna garantía de que luego ese caballo en 5 años sea capaz de torear. Es la gestión de ese riesgo, es decir, que todo esto es pues una inversión muy importante, unos medios humanos y técnicos muy importantes, no digamos ya un espacio temporal muy significativo y que bueno, pues que puede ser, evidentemente, ya, no cuento con la enorme afición y vinculación hacia el arte del rejoneo, pero que siempre me ha llamado mucho la atención eso, es decir, el despliegue de medios que tú tienes que tener para ser rejoneador. Por eso cuando Carlos te pregunta, oye, ¿y la gente joven? Joder, yo veo que la gente joven, pues, bueno, será como, claro, como los tentaderos, ¿no? Que todo es cuestión de arrimarse, entre comillas, ¿no? Pero que esto es un proyecto empresarial muy fuerte, muy importante, muy grande, con unos medios técnicos humanos muy, muy importantes. No sé qué opinas. Sí, Que a sí, mí me gusta totalmente. verlo, vamos, porque veo ahí una gestión, digamos, que llama la atención, ¿no? Sí, lógicamente, solo mantener una cuadra de caballos de rejoneo requiere de una estructura importante, de mozos de caballos, de personal de cuadra, después el camión, todos los cuidados que tiene que tener el caballo, y rodearte de todo el equipo, ¿no? La cuadrilla, los banderilleros, tal. Y es muy costoso porque para entrenarte en el campo y poner los caballos a punto te hace falta vacas o ganado bravo, tienes que invertir en bravura, comprar bien novillos, comprar vacas, es una preparación continua, los caballos comen todos los días y entonces rentabilizar eso, efectivamente, es muy complicado de rentabilizar, a no ser que seas alguien con unos medios que no tenga problemas, pero la inversión inicial es muy alta hasta que te haces de la cuadra de caballo y después mantenerlo también es muy costoso. Con lo cual, efectivamente, sí estoy muy de acuerdo en ese comentario que has hecho. Carlos, ¿podría preguntar algo? Sí, soy el cuñado de Carlos. Una pregunta, Rafael. Para empezar, ha sido muy interesante para mí, como soy extranjero. Sí. Sí, hay problemas en el futuro. Un problema son los animalistas
también intervenciones políticas como en Cataluña, pero la pandemia de hoy, si no se termina en 6 meses o un año, podría ser el golpe fatal para la liga, pienso. Porque en realidad, si no hay rejoneo o corridas de toros de pie normales durante 12 meses, un torero, un matador de toros, rejoneador o torero de pie, va a buscar otra profesión. Los ganaderos van a sembrar trigo en lugar de tener ganadería brava. En este caso, en los 20 años que vienen, habrá muy poca lidia, muy poco rejoneo. ¿Qué piensas? Pues efectivamente, lo que hoy día la tauromaquia tiene una gran amenaza y efectivamente estamos viviendo unos tiempos difíciles para el mundo del toro en general. Actualmente se ha creado un proyecto donde está la Fundación del Toro de Lidia, que es el gran lobby que trata de defender los derechos de todos los que amamos la fiesta, junto con Movistar Plus, que pertenece a Telefónica, en lo que se ha llamado la gira de reconstrucción de la tauromaquia, recaudar una serie de fondos para que el toreo se mantenga vivo. Efectivamente, la pandemia está haciendo mella y bueno, pues ha hecho mucho daño a todos los espectáculos, pero especialmente al toro. Se está manteniendo gracias a las televisiones, Canal Castilla-La Mancha, Canal Sur, y en este caso Movistar Plus, pues han podido mantener un número de festejos que está lógicamente muy por debajo de los números que acostumbramos en temporadas anteriores, pero que gracias a esta iniciativa de la televisión, que pagan, al pagar los derechos de televisión, se puede rentabilizar de alguna forma el espectáculo y se está manteniendo. Entiendo que el año que viene pues va a ser también un año muy duro y años venideros, pues no sabemos qué nos va a deparar. Pero es verdad que también depende un poco lógicamente, de quien esté en el poder, de las políticas, porque uno de los, y volviendo un poco a los ganaderos y profesionales, los grandes perjudicados de esta pandemia son los profesionales, pero digamos los obreros de la tauromaquia o los que están todo el día a pie de campo, como son los banderilleros, que no pueden percibir las ayudas porque el gobierno se las ha denegado, los picadores, mozos de espada, todo este colectivo están intentando aunar fuerzas, esperando que el gobierno les reconozca algo que no llega, ¿no? Ayer o hoy he leído que han aumentado un 25% más las ayudas en cultura para el teatro, tal, y la tauromaquia nos siguen dando de lado. Todos estos sectores se tienen que reinventar. Al final, un banderillero pues se tiene que poner a hacer lo que pueda o lo que sepa. Pues yo conozco casos, uno está de carnicero en un mercado, el otro está de pintor, el otro está, y así. Y si sale una corrida, pues intentar prepararte. Las grandes figuras, que Morante no toree o que haya toreado 3 o 4, no pasa nada, el hombre está en su casa, cuando surja la oportunidad. Es verdad que esto para a otros jóvenes toreros que sí me gustaría verlos torear con más continuidad, ¿no? El caso de Juan Ortega, de Pablo Aguado, otros toreros que apetece ver y por estas circunstancias solo lo puedes ver 2 o 3 veces puntualmente en la temporada. A ver, los ganaderos pues son también grandes perjudicados, lógicamente. Si además ahora están promoviendo que se nos va a denegar las ayudas en Europa, lo que son las ayudas de la PAC, de la Política Agraria Común, pues esto sería una puntilla para muchos ganaderos de Bravo, porque si resulta que además el ganado Bravo, que no lo voy a defender con argumentos entre taurinos, pero que todos sabemos que es ejemplo de ecología y de conservación de muchas otras especies,
y bueno, pues que nos denieguen encima las ayudas al ganado de carne de lidia, pues se hace todavía más difícil. Pero bueno, no nos queda más remedio que ir contra marea y tratar de ver si poco a poco pues la situación mejora, la salud está por encima de todo, de las personas, y después pues la tauromaquia tratamos de reconducirla y bueno, que todo vaya por el mejor camino. ¿Tú crees que hay una voluntad política de apoyar a esta herencia cultural que tenemos? Si hay voluntad política de apoyarla o de no ayudar. ¿Hay una voluntad política apoyar a la lidia, crees? Bueno, los toros están protegidos, ¿no? Y por constitución tienen que respetarnos actualmente. Lógicamente, voluntad política con el gobierno actual no hay, todo lo contrario. Estamos siendo maltratados por el gobierno actual. Tendría que entrar otro partido de otros tintes políticos muy distintos. No voy a nombrar partidos políticos porque todos los conocemos, pero tendría que haber un giro en la política para que tuviera la tauromaquia un nivel de protección y al final ese nivel de protección yo creo que tiene que ir encaminado un poco incluso como patrimonio inmaterial a la UNESCO con vistas a futuro para que la tauromaquia se blinde. Se puede blindar porque aquí al final nos puede pasar como en Cataluña. Aquí en el hemiciclo hay tantos diputados y parece que no nos va a pasar nada, pero cambian una ley, cambian otra y, en fin, yo no quiero augurar, pero es complicado todo, la verdad. Tal y como está el sistema, es difícil. No quita que haya que luchar y seguir trabajando para tratar de preservar la tauromaquia. Es verdad que está muy arraigado en nuestra cultura, son muchas personas, muchos aficionados los que tenemos y hombre, ahora mismo tiene muchísima fuerza el mundo del toro para que hubiera cualquier, no sé, cualquier tipo de prohibición. Yo espero que la situación pueda mejorar. Gracias. Pero yo creo, Rafael, que en este tema, yo creo que la estrategia debe ser que otros hablan del asunto, no el mundo taurino, porque ha habido iniciativas de manifestaciones, bueno, con el actual ministro y tal. Yo creo, conociendo un poco el entorno empresarial y el mundo empresarial, o sea, el otro día tuvimos de ponente a François Zumbiel. Sí. Y nos habló de las veintitantas ciudades taurinas de Francia y cómo un alcalde comunista o de extrema derecha en estas ciudades considera el toreo como algo que viene del pueblo, algo que es intocable, algo que es un activo. Entonces, eso es una experiencia que, oye, aquí hay una federación de municipios, el tener unas experiencias con los franceses en cómo se colabora en mantener ese tema, pues podría ser interesante. El caso latinoamericano es exactamente igual. Es decir, los toros en Perú, todos hemos estado hemos visto toros en Perú o en México. Yo creo que hay un activo que habría que intentar juntar e intentar hacer una estrategia, pero más allá de la defensiva, si decir, oiga, pero ¿qué me está usted contando? Si esto es, aparte que la Constitución así lo declara, si esto viene del pueblo, ¿cómo va usted? Es lo que me decía François el otro día, alcaldes de extrema izquierda y alcaldes de extrema derecha. Alcalde de Arles, el anterior alcalde de Arles era comunista y defensor de la tauromaquia, efectivamente, como parte intrínseca de nuestra cultura, ¿no? Y del pueblo. Lo que pasa es que estamos hartos de decirlo y yo creo que los políticos que están ahora, que nos gobiernan, pues no lo quieren ver así. Entonces,
Y después hombre, en América, yo he estado en América, he estado en Ecuador, en Quito, que la feria es de las ferias más importantes de Iberoamérica. Ya no hay feria en Quito. En Colombia, Bogotá, pues por momentos ha estado ahí que la mecha se ha apagado, se ha vuelto a encender. Y después Venezuela, pues igual, ¿no? Perú sí es verdad que está muy fuerte. Y bueno, México, pues sí, la fiesta se mantiene también viva. Pero no quita que en otros puntos, pues sí es verdad que está atravesando un momento difícil. Con esto no es que quiera ser pesimista tampoco, pero yo es que tengo también, vamos, en un proyecto con Eduardo Dávila Miura, tenemos una escuela de aficionados prácticos. Ayer mismo hemos tenido 18 o 20 niños entrenando y tú ves que afición hay interés por la fiesta, pero no sé, la sociedad actual pues le cuesta entender estas cosas, ¿no? Que hemos hablado, de como parte del pueblo, etcétera. Ese respeto a la libertad. Efectivamente. Esto, bueno, yo matizaros que mi cuñado vive en un cortijo en Peñaflor, es sueco y vive en un cortijo en Peñaflor con un tentadero, el cortijo de Malapié, donde ha estado cordobés. Ahí tiene fotos del cordobés ahí, para que no penséis que se hace el sueco. Y yo por tratar un tema más relajado y más... ¿qué piensa el sector de Enrique Ponce? Que está en los medios ahora por razones diferentes a la tauromaquia. ¿Sí? ¿Me lo preguntas a mí? Sí, que estás metido en ese mundillo. Hombre, que te voy a hablar de Enrique Ponce. Primero, ¿Es envidia? ¿Hay envidia? Hombre, yo es que el tema este del corazón y tal, para mí es, no sé, es que nunca he entrado en cosas de este tipo, con lo cual tendría que opinar de Enrique Ponce como torero, ¿no? Y No. como lleva la temporada actual, lo que haga el hombre por fuera ya es cuestión suya. Yo como torero, está claro que es un gran maestro, que lleva 30 temporadas y que bueno, y que ha aprovechado también un poco toda la situación que ha tenido con ese boom que ha generado para ser un aliciente en muchas plazas y ferias. Y ha aprovechado la oportunidad y bueno, es líder en el escalafón ahora mismo. Yo creo que esta temporada ha tenido faenas muy interesantes. Y después, además, lo hemos visto como una ilusión, como un novillero, ¿no? Como Curro Romero ya en sus últimos tiempos, con esas ganas de querer sacarle partido a todos los toros, y en fin. Y bueno, yo, Enrique Ponce, solo puedo tener un señor que 30 años profesional, máxima figura del toreo, solo puedo tener palabras de admiración hacia él. Era un poco no puedo entrar porque no... Era un poco porque nos estábamos poniendo muy dramáticos con el tema. No convertiríamos esto en un Sálvame Deluxe de esto. Oye, una cosa, estoy grabando desde que he llegado a casa, estoy grabando la charla para compartirla con la gente que no ha podido asistir. Supongo que no tenéis nadie inconveniente en que la publique luego en YouTube, en un canal de YouTube. Por mi parte, encantado, Carlos. Nada. Oye, Rafael, este decálogo del Marqués de Pino Hermoso que me ha llamado la atención, ¿dónde se puede encontrar? Pues mira, ahora tengo el ordenador aquí delante, a ver, Duque de Pino Hermoso. No, que has hecho referencia a él, Sí, como... Claro. Como un antes Tenía la ganadería ahí en el Escorial. Mi padre tiene un chaquetón, un marsellés, un chaquetón de campo, que cuando él empezaba se lo regaló el Duque de Pino Hermoso. Y... decálogo... A ver si lo encuentro. Bueno, pero claro, está en el mercado. Que habrá... Sí, vamos, es que lo que escribe sí, son como 10 consejos un poco bajo su punto de vista, bajo su decálogo del rejoneador, por el Duque de Pino Hermoso. Bueno, un poco lo que dice, a ver si viene aquí.
Dice, decálogo del rejoneador, amarás a los caballos y los trabajarás de tal manera que luego no te protesten durante la lidia. Procura que no los toquen, pues además de ser feo, dificultará su doma. 2. No hagas uso habitual de los auxiliadores. 3. Déjate ver del enemigo, no entres nunca por sorpresa. 4. Al clavar, ve de frente y en el momento de hacerlo, procura que el caballo, con perfecta colocación de cabeza y cuello, mire a la res. 5. Deja llegar a esta hasta el propio encuentro del caballo y clava de arriba abajo. Al torear, lleva la res templadamente de un tercio a otro. 7. En los rejones de muerte, de la manera de llevar estos, dependerá el resultado que obtengas. 8. La suerte realízala en los medios, de ser posible, y si no, al sesgo o de dentro a fuera. Por dentro, amparándose en las tablas, no tienen valor alguno. 9. Será rejoneador el que en estas condiciones no pase en falso. El público también saldrá ganando. 10. Cuando intentes algún aire de alta escuela, procura hacerlo correctamente, como si no hubiera toro en la plaza. Muy bonito. Muy bonito, muchas gracias. Muy bonito. Carlos, son las 9. Sí, sí, estamos tan entretenidos. Sí, está tan entretenido que... Ya, Carlos, voy a terminar. No me acuerdo de memoria del todo, pero tengo por esto. Mi tío Ángel tuvo un caballo que era el caballo Cabriola, que vino de México porque Antonio Aguilar, que era cantante de ranchera, era amigo suyo y era cuarto de milla, y se cambiaban caballos y tal, ¿no? Entonces mi tío Ángel le mandó allí unos españoles y él le mandó este que era cuarto de milla, que se llamaba As de Oros. Mi tío Ángel aquí le puso Cabriola y grabó la película con Mel Ferrer, dirigida por Mel Ferrer, marido de Audrey Hepburn, y Marisol, la película Cabriola. Y ese caballo mi tío Ángel lo puso a rejonear. Y con tan mala suerte, vamos, que en la plaza de Alicante, en el 65, un toro de Pablo Romero, número 42, tengo por ahí las fotos, pues le partió el corazón y murió en la plaza. Y mi tío Ángel le escribió unos versos que dice: perdona, caballo mío, al toro 42, que cuando cayó a mis pies sentí pena por los dos. Tú moriste en el centro, como mueren los valientes, con una cornada en el pecho, toreando frente a frente. Y él murió embistiéndole a la muerte, como muere un toro bravo, y ser bravo es de valiente. Adiós, Cabriola, adiós. A mí me toca esperar. Lo que queda nada vale, que lo que vale se va. Mi izquierda entregó tu vida, mi derecha colillero. El que mata es el que sufre y descansa el que va al cielo. Ole. Bonito. Muy bonito. Precioso. Bonito. Precioso. Nada, pues muchísimas gracias, Rafael. Rafael, muchísimas gracias. Nos podemos quedar Muchas aquí. gracias. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Está fantástico. Gracias a vosotros. Y hasta Sí. pronto. Iremos en contacto. Muchas gracias. Claro que sí, gracias. Hasta luego. Que vaya muy bien. Adiós. Adiós. Paro la grabación. Gracias. Cuidado mucho. Un abrazo fuerte. Igualmente. Un abrazo.